Ya antes les había explicado el por qué la funa falsa hacia Lapicito era una tontería, ya que literalmente las únicas evidencias que habían eran un audio a mitad, imágenes sin contexto y un testimonio en un podcast, cosa que para todo aquel con un mínimo de sentido común sería suficiente para notar que Fer Durán es una mentirosa. Lastimosamente no es así y por eso hoy vamos a desmentir a otro charlatán que según esto nos va a contar cómo Lapicito se volvió alguien violento. Hay que hablar sobre el nivel de violencia que había dentro de su propia casa. La familia Ordaz no solo vivía del espectáculo, también vivía bajo tensión constante. Y quien terminó revelando esa parte oculta no fue Freddy, ni su hermano, ni nadie externo. Fue Gomita, Araceli Ordaz, la hermana mayor. Ella fue la que un día apareció en un podcast llorando, acusando lo que su padre le hacía a su madre. De repente el país veía lo que había detrás de los vestuarios coloridos y los sketches de payasos, un papá que ejercía violencia física, control, explotación y que había roto el límite más básico, el de la seguridad de sus propios hijos. Gomita contó que llevaba años guardándolo, que soportó palizas y humillaciones de todo tipo, que su mamá también sufría y que la familia entera venía sobreviviendo a un ambiente tóxico que se escondía detrás de las funciones de circo. Pero lo más choqueante no fue la denuncia, fue la reacción de Freddy. Mientras su hermana se abría ante el público, él aparecía en otro clip hablando del tema como si estuviera comentando el clima, sin darle la importancia que merece. Como en todas las familias hay problemas. Después de ese comentario remató diciendo que había mucho chisme, que la gente opinaba sin saber que él amaba a su familia y que todo estaba bien. Incluso contó que vio uno de los videos con otra persona y que se rieron. Sí, así como escuchás, ese contraste con su propia hermana fue en quiebre total. Mostraba una desconexión emocional enorme, una distancia afectiva que iba a repetirse más adelante siempre con el mismo patrón: minimizar, reír, ignorar. Y lo más irónico es que poco después, en otro podcast, dijo una frase que quedó dando vueltas como un boomerang: mi mayor logro en la vida es ver feliz a mi mamá. Pero cuando su mamá estaba envuelta en años de violencia, él no dijo nada. Cuando su hermana pidió ayuda, él tampoco dijo nada. Y cuando la verdad se hizo pública, se burló. Pues perdónalo por tener sentido común suficiente como para darse cuenta de dos cosas. La primera, siendo que si tú denuncias a alguien en un podcast, tu denuncia no debe tener valor a menos de que se muestre evidencia. Y en segunda, perdónalo por respetar el derecho a la presunción de inocencia de su padre, aunque bueno, se nota que tu nivel de inteligencia no te permite saber eso. Muy temprano en la relación, él empezaba a hablar mal de sus ex. No eran comentarios aislados, era un patrón que se repetía, que estaban locas, que eran tóxicas, que lo celaban sin razón, que querían arruinarle sus nuevas relaciones. En cada una de ellas, Lapicito tenía una función clara: engancharte emocionalmente. Y por eso el contraste posterior dolía tanto, porque la persona del principio desaparecía como si nunca hubiera existido. Pero en este punto de la historia, ese contraste todavía no se veía. Todavía no había gritos, ni insultos, ni manipulación de ningún tipo. Solo había un chico que te trataba bien y te llegaba a decir cosas como: nunca nadie me había tratado así. Y claro, cuando ese es el punto de partida, el resto del ciclo queda perfectamente armado. Freddy te armaba la historia de que era el novio perfecto, pero en algún punto esa jugada no le salió y todo se fue cayendo en picada. Y ese quiebre empezó cuando empezó a hacer bromas pesadas y comentarios de mal gusto disfrazados de chiste. Las chicas lo describen igual, de pronto ya no era tan lindo. Una frase simple pero que condensa todo. Porque cuando Freddy cambiaba, cambiaba en serio. Gritos por cosas mínimas, portazos, reclamos, agresiones. Una dijo que él explotó porque vio que ella había seguido viendo una serie sin avisarle. Otra que la regañaba por detalles tan absurdos que no daba ni para discutirlos. Todo era motivo para estallar. En esa etapa entra en juego la técnica favorita de cualquiera que usa el dolor psicológico: el gaslighting, hacer creer a la otra persona de que el problema sos vos, sembrar las dudas e inseguridad para tener el control absoluto. Frases como: ¿estás loca? ¿Te estás imaginando cosas? No dije eso, tú eres la exagerada. Eso nunca pasó. La discusión siempre terminaba en el mismo punto: él impecable, ellas confundidas, pidiendo perdón por cosas que ni habían hecho. Una contaba que lo confrontó con pruebas de infidelidad y aún así terminó creyendo que ella era la problemática, porque él se lo repetía hasta desgastarla mentalmente.
no estás viendo bien, borré eso porque tú malinterpretas todo. Y mientras todo eso pasaba, el círculo alrededor de ellas empezaba a achicarse, aislamiento puro con comentarios como: tu amiga no me cae bien, tu familia te mete ideas en la cabeza y ya no vayas con ellos. Yo nada más quiero paz contigo. Una de sus ex dijo que pasaba meses sin ver a su mamá porque ya no quería generar conflictos. Otra dejó de salir con amigos porque siempre había un problema después. El cuento de hadas se transformaba en una relación tóxica, permanente. Una de ellas lo explicó de forma directa. Ya ni le contestaba porque me daba miedo. Atrás quedaron esos días donde Lapicito era sinónimo de entretenimiento. Y en su lugar tenemos a un manipulador que es capaz de decirte cualquier cosa con tal de quedar bien. Y lo más inquietante es que, según todas ellas, aquí todavía no habían visto lo peor. Esto era solo el calentamiento de algo que estaba por escalar mucho más. Es en esta parte de la historia donde desaparece cualquier margen de malentendido. Acá entra la violencia física, frontal, directa, imposible de suavizar. Todas las exnovias que hablaron coinciden en algo turbio. La violencia nunca empezó de golpe. Primero era un jaloneo suave, un agarrón del brazo, un apretón de muñeca. La típica señal que muchas víctimas, por miedo o por vergüenza, tratan de minimizar. Pero con Freddy, como ya vimos que pasaba en otras áreas de su vida, todo escalaba hasta llegar al peor escenario. Una de ellas lo describió así: al principio solo la sujetaba fuerte como para calmarla, pero con el tiempo ese gesto dejó de ser contención y se convirtió en control. Apretar hasta dejar marcas, moverla de un lado a otro, impedirle que salga de la habitación, jalarla bien fuerte cuando él decidía que la conversación no había terminado. Otra contó que literalmente la tomó de las muñecas hasta que su hermano, el mismo Lapicín, intervino porque empezó a ver que la cosa se estaba saliendo de control. Y cuando un tercero interviene es porque la situación ya no es discutible, es extremadamente peligrosa, y en algún punto Freddy llegó a usar los golpes en toda regla. Una relató cómo él le daba puñetazos en el pecho, repetidos, sin medir consecuencias, sin pensar en el daño. Otra contó el episodio donde, en plena discusión, él le aventó un micrófono. Ella salió al escenario sangrando, con la cara todavía húmeda y el labio partido, haciendo el show como si nada, porque en ese mundo, el mundo del espectáculo, todo se tapa, todo se maquilla, todo se oculta detrás del personaje, y lo más macabro es que había momentos donde la violencia estaba justificada por el contexto, en las rutinas de circo donde se supone que los golpes son parte del acto, solo que en su caso no eran parte del acto, eran golpes reales, golpes que te dejan en shock y hacen que te preguntes: ¿qué carajo está pasando acá? La violencia aparecía en todo momento, cuando discutían, cuando trabajaban, cuando estaban en público y cuando estaban solos, y durante esos episodios aparecían también frases que eran igual de turbias: si no te callas, te voy a ahorcar. Una de ellas describió un momento donde él estaba tan fuera de sí que ya no lo reconocía: sudor frío, labios morados, respiración entrecortada, mirada perdida. El humor y el entrenamiento desaparecieron completamente, porque en lugar de eso tenemos a un hombre encima de una mujer ejerciendo fuerza sobre ella para tener control cuando las amenazas no alcanzaban. Freddy había cruzado todos los límites, y lo más triste y lo más real es que muchas de ellas pensaban que podían controlarlo, que si se quedaban calladas, si no respondían, si cedían, él se iba a calmar. Pero la violencia nunca responde a esa lógica. Nunca baja porque vos bajes. El influencer que todos conocen como Lapicito es en realidad un monstruo, uno que estaba oculto hasta que la verdad salió a la luz. Miren, este punto no necesita explicaciones porque sin evidencias, sin culpa y el testimonio de unas exnovias resentidas no cuenta, así que pasemos al siguiente punto. Después de que salieran los testimonios, lo que vino después fue la respuesta de Freddy, y lo que dijo nos dejó a todos con el culo para el norte. Él admitió que tenía dos personalidades. Sí, así como escuchás, una frase que podría sonar a metáfora, a exageración televisiva, si no fuera porque todas describen ese cambio como algo real y completamente visible. No hay ningún examen médico que demuestre que Lapicito tiene más de una personalidad, y si lo llegó a decir en un podcast, a lo mejor
autor lo hizo hablando de su personaje y él. Lo más grave sobre el caso de Lapicito es que ese patrón no lo vieron solo las parejas, lo vieron también quienes crecieron con él. En el podcast donde Fernanda Durán contó su experiencia, todo se sintió coherente de una forma inquietante. El bombardeo de amor inicial, las primeras burlas, el control emocional, las manipulaciones, la triangulación con otras mujeres y la aparición de esa segunda personalidad que él mismo describía como si fuera algo aparte. Pero lo que realmente congeló a la audiencia fue comprobar que otras mujeres vivieron secuencias casi idénticas. Ana Karen Cisneros contó escenas que parecían copiadas del relato de Fernanda, y cuando se revisaron las declaraciones espontáneas de Gomita dentro del reality, sin saber nada de lo que sus ex habían dicho afuera, las piezas se encajaron de forma brutal. Sustos, amenazas, cambios de cara, momentos donde sentían que algo se apagaba en él. Todo se repetía como si fuera un libreto, era un modus operandi al 100%. Y mientras todas estas voces se acumulaban, surgió otra frase que marcó un antes y un después. Una advertencia que no vino de una exnovia, ni de un influencer, ni de un fan. Vino de la mamá de una de ellas. La mujer, viendo el patrón de Lapicito, dijo algo que se siente como un presagio. Algún día él va a hacer algo de lo que se va a arrepentir toda su vida y ya no va a haber vuelta atrás. Cuando una persona normal pierde los estribos, se calma con el tiempo, pero cuando una persona violenta pierde los estribos, aumenta más y más. Pero cuando alguien mezcla violencia física, manipulación emocional y esta desconexión donde se justifica diciendo «tengo otra personalidad», ahí ya estamos en territorio mucho más oscuro. Y la pregunta inevitable, la que queda flotando como humo tóxico, es ¿qué pasa si nadie frena esto? ¿Qué pasa si el patrón continúa? ¿Qué pasa si la próxima persona que cae en este ciclo no tiene la misma suerte? ¿Qué pasa si se llega a cruzar otro límite, uno del que no hay vuelta atrás? Es un futuro que da miedo, no por el escándalo, no por las redes, sino porque acá no estamos hablando de fama ni de reputación, estamos hablando de vidas reales, de mujeres que ya vivieron cosas que jamás tendrían que haber vivido. Y ahí, recién ahí, la historia cambia de pregunta. Deja de preguntarse qué pasó y empieza a preguntarse qué podría pasar. Acá otra vez no requiero muchas explicaciones, así que simplemente les voy a hacer la siguiente pregunta para que respondan en los comentarios. Si múltiples mujeres empiezan a decir en redes sociales que un hombre fue violento con ellas, ¿entonces ese hombre realmente fue violento con ellas? No, ese hombre no es un violento, y este video nos deja ver algo. Nuevamente a la gente no le importa pensar, solo le importa compartir el chisme sin importar si lo que dicen es verdad o no, sin importar la presunción de inocencia y sin importar que se le puede dañar la vida a alguien inocente, por lo que yo cordialmente invito a Data Suculenta a hacer dos cosas. La primera, revisar cuáles son los derechos básicos de una persona, y la segunda, reflexionar si a él le gustaría que una mujer subiera a un podcast a inventarse que él fue un violento y un maltratador, y luego medio internet se pusiera del lado de las mujeres, aun y si no hay evidencia que lo vinculen a esas acusaciones.